Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuego Amigo. Bueno, un día muy particular, un día donde vamos a tratar muy profundamente un tema que seguramente va a generar polémica y de hecho ya está generando polémica, que tiene que ver con la liberación de las patentes de las vacunas. Esto podría traer una solución a la escasez de vacunas, podría de alguna manera dar un alivio a muchos países que hoy no tienen vacunas o tienen pocas vacunas. Bueno, tema central de Fuego Amigo en esta noche de domingo. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo estás, Diego? Sí, tema central y ya está en los estudios Miriam Bregman para hablar de la liberación de patentes. También vamos a estar con los Médicos Sin Fronteras, con científicos, Pablo y Eli, que ya están también en el piso, tienen información muy importante de... ¿Realmente es una solución liberar las patentes? ¿Por dónde tenemos que ir? Todo esto en instantes. Un bloque especial sobre esto, ¿eh? Pero vamos a comenzar con algo que realmente nos preocupa y que tiene que ver con la estricta coyuntura, ¿no? Con los números. Fíjense lo que dijo hoy el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Vamos a tener que decidir bajar la circulación pública si no bajan los casos. Estamos hablando del ministro de la ciudad de Buenos Aires, un distrito que se resistía a mayores restricciones y que hoy, domingo, ya está diciendo esto que está diciendo. Pero además, habló el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo, Cata? Bueno, a ver, lo tenemos ahí en placa y es preocupante lo que dijo porque lo escuchás también de otros médicos. En estos últimos 10 días triplicamos el consumo de oxígeno de cada hospital. Triplicamos el consumo de oxígeno de cada hospital y están diciendo que no alcanza el oxígeno. Bueno, vamos a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires y vamos a recibir a Lucas Gui, el intendente de Morón, a quien le agradecemos, ¿no? El otro día tuvimos dificultades de comunicación y hoy esperemos que recuperemos y mejoremos esa comunicación y podamos hablar con él más tranquilamente. Lucas, Cata, Diego, te estamos saludando. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Cata, ¿cómo les va? Una alegría verlos y escucharlos. Bueno, en verdad preocupados, ¿no? Escuchábamos, en este caso leíamos las declaraciones de Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. O sea, ya estamos en una situación realmente crítica. No estamos hablando que faltan respiradores, falta el oxígeno para los respiradores. ¿Esto está pasando en tu distrito? Nosotros tenemos un monitoreo permanente en el marco del Comité de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria y el último reporte que recibí el pasado viernes ya anticipaba que hay algunos prestadores que le transmitieron a clínicas de nuestra ciudad que estaban con dificultades de acceso. Esto que es efectivamente un insumo crítico para afrontar el proceso de convalecencia de este cuadro del COVID. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, naturalmente alertar a las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que ya lo conocían obviamente, y además establecimos rápidamente contacto con algunas industrias que trabajan con oxígeno para que limitasen a la mínima expresión posible la utilización de este insumo, porque lo que necesitamos ahora es que todo ese recurso quede afectado al sistema sanitario. Obviamente la respuesta que recibimos de estas industrias fue positiva, pero naturalmente que eso tiene que tener un impacto más general para que redunde en beneficio del sistema en su conjunto. Ahora, la situación Lucas, es dramática, ¿sí? Claro, o sea, estás describiendo una situación dramática. Hoy el ministro Fernán Quirós dijo, si aumenta los casos vamos a tener que tomar restricciones. Ahora, si ya están hablando de falta de oxígeno, de hospitales que ya están al 100%, al 90%, al 80%, ¿qué pensás vos de la actitud del gobierno porteño? Me preocupa mucho que en esta etapa, frente a esta segunda ola, no prime la racionalidad y la vocación de diálogo que encontramos en la primera ola, ¿no? Me parece que una de las fortalezas que logramos en la experiencia del año pasado fue la convergencia de distintas miradas políticas, pero en una unidad de acción frente a un fenómeno de proporciones desconocidas, a todas luces muy traumático. Si uno juzga lo que pasó en países como Brasil, en donde el Estado nacional iba para un lado y los estados regionales para otro, las consecuencias están a la vista, ¿no? El escenario catastrófico que hoy vive el pueblo hermano brasilero es por demás elocuente. Yo creo que tenemos que volver a esa instancia. El presidente está haciendo esfuerzos enormes de convocar otra vez al diálogo, a la articulación, a la cooperación. Ojalá que esta mirada prime al interior del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que anticipaba el ministro de Salud, que sea finalmente la que logre imponerse por sobre las otras miradas
porque lo que necesitamos es volver a tener el área metropolitana bajo una misma conducción sanitaria, ¿no? Bajo una misma mirada. De nada sirve tener esfuerzos compartimentados en los distritos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires adopta otro temperamento y dispone otras medidas. Todo eso se diluye. Estamos en un proceso que es a todas luces dramático. Yo no quiero agitar fantasmas, ustedes lo pueden hacer, corroboren con los jefes de los servicios de los hospitales de la ciudad o de los servicios privados, de las clínicas, las prestadoras privadas, están trabajando al máximo de su capacidad y no es fácil sostenerlo durante mucho tiempo. Hoy la necesidad se impone, bajar considerablemente la circulación para que con eso bajen los contagios y se descomprima el cuello de botella que hoy tenemos en el sistema sanitario, que son las camas. El año pasado se hizo un esfuerzo gigante, la sociedad hizo un esfuerzo extraordinario de respetar el aislamiento, de asumir todas estas medidas que ya son harto conocidas por todos, y en ese sentido también el sistema se fortaleció con respiradores, con los monitores multiparamétricos, con las bombas, con más personal, terapistas, kinesiólogos, enfermeros. Bueno, logramos sortear el escenario que queríamos sortear, que era que a nadie le falte el recurso. Ahora, Lucas, este año, en este momento, esa certeza a esta hora, en este momento, no la tenemos. O sea, ¿no está asegurado que esto que decía Goyan la otra vez, que un argentino o una argentina tengan una cama? Hoy estamos trabajando con el sistema saturado, no colapsado. El colapso es cuando el sistema empieza a registrar disfuncionalidades y los errores se multiplican y la atención no es la adecuada. Está trabajando al máximo de su potencial y eso nos obliga a seguir tomando medidas. El presidente está al mando de esta situación, ejerciendo plenamente su liderazgo, con mucha capacidad de escucha, muy receptivo a lo que le decimos tanto los intendentes como el conjunto de los gobernadores, y no dudo que seguirá tomando las medidas que haya que tomar, como tomaremos nosotros en los territorios, para preservar el bien superior que tenemos, la Lucas, vida de la gente, seguramente, procurando con esto hacer el menor daño posible. Seguramente la clave son las vacunas, de esto vamos a hablar a lo largo del programa, pero te quiero preguntar antes, a propósito del esfuerzo conjunto entre ciudad y provincia de Buenos Aires, hay un déficit, ¿no?, que se ve en ambos distritos, que tiene que ver con, en todo caso, las responsabilidades individuales, ¿no? Lo que se ha visto en la calle realmente es mucha gente sin barbijo, sin distanciamiento, en ferias, en eventos y demás. ¿Cómo viene el tema del control? Porque da la sensación que mucho control no hay. A ver, en términos generales, si uno repasa el cumplimiento de tanto del sector comercial, de los espacios de recreación, en general de los actores de la vida económica de nuestros pueblos, han entendido la necesidad de cumplir con estas medidas que sabemos que implican un esfuerzo enorme. Hay casos en donde se desoye, donde se tienen conductas desaprensivas, absolutamente reprochables, y vaya este llamado en el espacio que ustedes generosamente nos brindan para volver a convocar a la responsabilidad, al cuidado, al sentido de compromiso, saber que esto no pasó y que estamos en un momento que es extremadamente delicado. La contracara, lo luminoso, si se quiere, la esperanza que nos permite renovar la lucha cotidianamente es la vacuna que sigue avanzando, que en el caso de Morón hablaba hace un ratito con el ministro de Salud y me confirmaba que por 10ª semana nuestro distrito sigue encabezando en cuanto a cantidad de vacunados y vacunadas. Ya tenemos casi el 75% de la población priorizada vacunada. Y eso es un esfuerzo tanto del Estado Nacional en su estrategia de multivacunas para conseguir ese recurso que es un bien escaso, muy disputado a escala planetaria, del Estado provincial con una logística que no tiene precedentes y de los municipios. Y claro que entre los municipios no es una competencia, en todo caso la competencia es contra el frío, hay que ganarle al invierno porque sabemos que la situación puede recrudecer y queremos llegar a ese momento con toda la población priorizada debidamente vacunada, y en eso estamos. Lucas, te agradecemos muchísimo la comunicación con Fuego Amigo, también el llamado a la responsabilidad. Bueno, gracias por la comunicación, cuídate y que se cuide toda la gente que nos está escuchando. Gracias a ustedes, un cariño al equipo de la audiencia. Saludos. Bueno, muchos temas para hablar a lo largo de esta noche, vinculado al tema de las vacunas. Y es importante, recién Lucas Guía hablaba de la desigualdad del acceso a las vacunas. Bueno, vamos a hablar de eso. Es un problema en la Argentina, pero es un problema en el mundo. Así que vamos a debatir, vamos a dar información. Y en ese sentido, Pablo y Eli tienen info. Pablo, ¿qué traes hoy?
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En principio, ¿quiénes son los que efectivamente están pidiendo porque se liberen las patentes? Recordemos, las patentes son esos derechos de propiedad intelectual que hace que una farmacéutica o la industria farmacéutica que desarrolla una vacuna, en este caso, impida que se copie y efectivamente se comercialice por fuera de su esfuerzo de inversión. Claro, estamos en un contexto, si me preguntás, a mí me parece inmoral de todo punto de vista, porque pone a la salud como una mercancía y no como lo que debería ser efectivamente. Ahora, en el marco de una pandemia ya es una situación muy complicada. Mirá, ¿quiénes están pidiendo, o en todo caso, si quieren, lo mencionamos ahora y lo comentamos después, como ustedes quieran, pero vamos a ver, ¿quiénes son los que están pidiendo? No spoilees todo, Pablo, solo un título. No spoileo. ¿Quiénes son los que están pidiendo? ¿Qué organismos están pidiendo? Organismos internacionales que aparecen como floreros, porque son organismos importantes que rigen la vida y las relaciones entre los países, pero no tienen eco en esta posibilidad. Demuestra quién manda, ¿no?, en el mundo, de alguna manera, me parece. Sí, también lo demuestra quién manda en el mundo, el reparto de esas vacunas, ¿no? Porque 10 países hoy concentran el 75% de la provisión de vacunas. Y también, digamos, discutir en serio si sirve esto de permitir la liberación de vacunas o en realidad se trata también de un problema de producción. Digo, si realmente los países hoy están en capacidad de tener los insumos y el aparato productivo necesario para fabricar esas vacunas y poder proveerlos a su población. Es una discusión bastante compleja. En esto también se basan algunas posiciones internacionales como la Unión Europea, que es quizás la que más rechaza la liberación de las vacunas. Bueno, todo esto que están contando él y Pablo lo vamos a hablar con ellos dos, lo vamos a hablar con Miriam Bregman, que está en los estudios, vamos a hablar con Médicos Sin Fronteras, que están llevando adelante esta campaña de liberen las patentes. Sí. Vamos a hablar con Ernesto Rednick también, que es un científico. Vamos a tratar de abordar el tema desde todos los puntos de vista para pensar un poco esta desigualdad, ¿no? Dicen que Miriam Bregman tiene rock. ¿Lo va a demostrar esta noche? Ah, Miriam, sí. No sé. Miriam, si hay alguien que tiene rock es Miriam. Bueno, vamos a un corte, pero antes el recuerdo, ¿no?, de Mario Meoni, quien fuera ministro de Transporte de la Nación y que falleció el viernes pasado en un accidente automovilístico. Tenía 56 años, tuvo una vida ligada enteramente a la política. Criado en el Riñón Radical, fue intendente de Junín desde el año 2003 a 2015. Durante esos años se acercó al peronismo y conformó el Frente Renovador, donde forjó una estrecha relación de amistad con Sergio Massa. Sí, seguramente muchos colegas han escrito, ¿no?, en redes sociales, colegas de la política, colegas nuestros, ¿no?, del periodismo, recordando básicamente un buen tipo, ¿no? Un tipo de diálogo, un tipo de consenso, un tipo abierto. Bueno, ahí está el recuerdo de Fuego Amigo para Mario Meoni. Ya venimos. Sobre la liberación de las patentes para la producción de vacunas contra el coronavirus está más picada que nunca. Por la misma historia de siempre. Voy a hacer justicia con mis propias manos. No me importa quién te... Mientras unas pocas naciones ricas ya tienen vacunada a cerca de la mitad de su población, la mayoría de los países pobres apenas empezaron a aplicar unas escasas primeras dosis. Ahora bien, ¿cómo se puede acelerar la producción y volver más equitativa la distribución de vacunas a nivel mundial? De un lado están quienes sostienen que liberar las patentes es la solución. Gabo, ¿quién sos? De esta manera se habilitaría a todos los laboratorios del mundo a fabricar las fórmulas que ya se sabe que son efectivas. ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Del otro lado están las farmacéuticas, que sostienen que suspender las patentes no acelerará la producción mundial de vacunas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Los laboratorios argumentan que el problema no radica en tener o no las patentes, sino en la capacidad de fabricación insuficiente a nivel mundial. Simpson, usted es diabólico. Entonces, liberar las patentes, ¿es la solución? Bueno, arrancamos de lleno con este tema, debate, miradas, información. Estamos con Miriam Bregman, diputada porteña por el FIT. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Ya nos vas a responder en un ratito por qué este es un tema que por ahora solo la agarran las izquierdas y no es algo que atraviesa las ideologías. Pero antes tenemos unas placas para empezar a charlar con vos y con los invitados.
A ver, primera placa, ¿dónde van las vacunas? Hasta marzo del 2021, 75% de las vacunas fueron a 10 países, los 10 países más ricos del mundo. Solo 10 países. Solo 10 países. Es tremendo, Solo ese 10 dato países. es tremendo. Segunda placa, vamos a la segunda. Esto no es todo. Dice 130 países, 2.500 millones de personas, no recibieron vacunas. Lo voy a repetir. 130 países, 2.500 millones de personas no recibieron vacunas. ¿Te sorprende eso, Miriam? No, la verdad, me horroriza, pero no me sorprende, porque evidentemente la misma lógica que siempre denunciamos de cómo funciona el sistema capitalista se aplica también en esto, porque para ellos la salud es una mercancía. Ahora, es atroz y no lo podemos permitir un minuto más, este mecanismo tan irracional que lleva a que los estados pongan incluso el dinero para desarrollar las vacunas. De la de Moderna se dice que el 100%. De la Claro, porque AstraZeneca, ponen la plata para la inversión. o sea, los estados, cuando decimos los estados, son fondos públicos que sale del bolsillo de la gente, pero después la apropiación del producto final... A eso vamos, A eso vamos. Fíjate la tercera placa. Tiene que ver con esto que estás hablando, Miriam. Dice, farmacéuticas recibieron más de 10.000 millones de fondos públicos y organismos sin fines de lucro, ¿no? Y te quiero aclarar, perdón, que esto es una cifra que seguramente está subestimada, porque no son cifras que se conozcan públicamente, con lo cual esto es de mínima. De mínima, es el piso. Es muy interesante lo que dice él, porque además estos contratos, como se rigen por la lógica comercial, como si estuviesen hablando de la fórmula de la Coca-Cola, es lo mismo, tienen cláusulas de confidencialidad. Entonces, nadie puede decir cuánto puso el Estado, qué hizo. Vos pensás que en Argentina, por ejemplo, se utilizó para la de Pfizer el hospital militar para realizar pruebas. Claro. Sí. En otro laboratorio de Argentina nos enteramos... Pero, vayamos al principio, para que la gente entienda cuando se habla de liberar las patentes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que se busca con esto? Estamos diciendo que está en juego la salud de la humanidad. ¿Pero qué significa liberar una patente? Y que entonces lo que significa es que el derecho a propiedad que vos tenés sobre la fórmula de la patente... La fórmula de la vacuna. De la vacuna no puede seguir siendo de apropiación privada. ¿Por qué? Por un capricho decimos, bueno, vos hiciste un esfuerzo enorme. No, porque los fondos fueron públicos, porque para desarrollar esa vacuna se utilizó el conocimiento de generaciones y generaciones sin investigación. Y una vez que usaron todo ese bien común de la humanidad, dicen, voy a hacer un producto que es privado y es mío. Creemos, hay una discusión general sobre las patentes, pero en este caso, ante una emergencia, no puede regir un minuto más un contrato comercial de ese tipo que hace que la población del mundo, de la Argentina, de la región, de todos lados, esté muriendo. Entonces se dan dos mecanismos. Uno, que porque tienen la licencia de las patentes no dejan que en otro lado se produzca. Ella preguntaba hace un ratito si hay capacidad. Sí, los organismos, tengo los nombres de los organismos que hicieron los estudios, estudiaron, hay capacidad ociosa para hacer vacunas en el mundo. O sea, es un problema de las patentes. Si se liberan las patentes, hay decenas de laboratorios, entre ellos en Argentina, que podrían estar haciendo patentes. Y el segundo problema es el que también mencionaban ustedes, que es cómo se distribuyen las vacunas que ya están. Claro. Es decir, hay dos cosas. Se apropian del producto, del conocimiento de años para realizar esas vacunas y por el otro lado... Las que hay, cómo las distribuyen. Ahora vamos a hablar de eso, Miriam, y de verdad, quiero saber por qué es una lucha de Médicos Sin Fronteras y de la izquierda, pero no estamos todos en el mundo sin grieta ideológica, ni país ni clase social pidiendo que se liberen las patentes. Eli y Pablo tienen información, pero antes tenemos invitados. Diego. Sí, Josefina Martorell, directora general de Médicos Sin Frontera, quien está en el Zoom con nosotros. ¿Cómo está, Josefina? Buenas noches. Muy bien. Bueno, hay muchas propuestas, ¿no?, de liberar las vacunas, entre ellas también crear una suerte de un fondo de patentes, ¿no?, para que puedan participar más países y de alguna manera la vacuna llegue a más gente. Yo no sé si ustedes están en esta línea o proponen otra cosa. No, bueno, desde Médicos Sin Fronteras lo que estamos proponiendo, en realidad estamos haciéndonos eco de la petición que hicieron en su momento en octubre del año pasado India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio para que se liberen las patentes y no solamente las vacunas, también quiero decir de los diagnósticos y los tratamientos del COVID-19. Entonces es como bastante más amplio que se suspenda mientras dure esta pandemia. Es algo que, bueno,
la verdad que creemos, como decía ahora Miriam, creemos que es lo más justo, lo que tiene más sentido. Realmente los mitos de la industria farmacéutica, de esto de que tendría algún impacto sobre la innovación, vemos que no es así, porque en este caso, sobre todo en esta pandemia, fueron los estados quienes adelantaron fondos públicos para toda la etapa de investigación y desarrollo. Creemos que, bueno, la salud no debe ser un negocio y tiene que estar por delante siempre la salud de la gente y no las ganancias de las farmacéuticas. Yo no puedo creer igual que, o sea, sí, lo puedo creer, es como dice Miriam, pero que la salud sea un negocio en el medio de una pandemia, Diego. ¿Te puedo agregar una cosita? Sí. Porque es muy interesante lo que ella marca, porque realmente son campañas lobby puro lo que hacen los laboratorios, las farmacéuticas. De los 16 de los 18 laboratorios más grandes del Big Pharma de Estados Unidos, en los últimos años habían dejado de desarrollar estudios antivirales, tratar de desarrollar vacunas, porque había otras cosas que eran más redituables, como por ejemplo el Viagra. Entonces, ellos seguían por la plata. Por la plata. En este momento es criminal que esa siga siendo la lógica. Por eso estaban tan atrasados. Y piensen que este es el 4.º episodio que tenemos en este siglo, que lleva muy poquitos años, ¿no? Bien. Es el 4.º episodio de pandemia. Déjame sumar a Ernesto Regni, que es biólogo molecular y alguien que nos ha instruido a muchos a través de las redes sociales en estos últimos tiempos. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, algo preocupados por la situación que atravesamos todos, pero además me preocupa bastante lo que uno viene escuchando, ¿no? En esta noche, en esta mesa, porque uno dice, o la escucha a Miriam diciendo, bueno, si se liberan las patentes, puede haber más vacunas, que era en algún punto algo que alguien ponía en duda, que, digamos, quienes defienden las patentes dicen, esto, digamos, si se liberan las patentes no cambia nada. ¿Cambia o no cambia? Cambia y no cambia. Estoy de acuerdo con Miriam y con Josefina. Lo que pasa es que con liberar las patentes no alcanza, porque si te dan la patente y te dejan por las tuyas a tratar de hacer la vacuna en tu país, hasta que lo haces no llegas a tiempo, porque esto tarda mucho tiempo. Lo que se está pidiendo en el mundo es transferir la tecnología, no solo liberar las patentes, sino pedirle a Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson que den a distintos países donde existe la infraestructura para producir las vacunas, le den lo que sería la sopa original, o sea, la masa primordial, y que en esos países se pueda fabricar la vacuna. De hecho, es lo que ocurrió con Argentina. Se transfirió la tecnología de AstraZeneca, se hace en Argentina, pero no se usa en Argentina. Lo mismo ocurrió en India. La diferencia es que ahora, en la situación crítica, muy crítica de India, en India dijeron, bueno, a la miércoles, la vamos a usar acá primero. Y claro. A ver, Eli, vos tenías información un poco de la capacidad. No, yo quería en principio plantear la coincidencia con lo que decía Resnick, porque es verdad, y el caso de AstraZeneca es la prueba más evidente que no todos los países tienen la posibilidad de fabricar la vacuna. Pero también hay un debate acerca de la conveniencia de acuerdos bilaterales como el que firmó recientemente el laboratorio Richmond con Rusia. Si esas son la solución o la solución viene por el lado del programa COVAX, donde un conjunto de países podrían en todo caso asumir la responsabilidad de fabricar una vacuna a escala mundial, a escala grande para abastecer a todos los países y no quedarnos encerrados en la dificultad que puede llegar a tener un país por falta de insumos o por falta de infraestructura. Ernesto. Sí, mira, hay pocas soluciones, pero una solución, la más práctica, es, porque con eso, de vuelta, no alcanza. Una solución es, hay un grupo de gente que le está pidiendo, cercanos a, digamos, el ala izquierda del Partido Demócrata, pidiéndole al presidente Biden que empuje a las empresas a liberar la tecnología, de vuelta. No solo la patente, sino a transferir la tecnología. El otro modo de hacer las cosas es amenazar a las empresas con que, bueno, la vacuna que se hace en mi país no sale. Esto es lo que hizo Europa. Con éxito, amenazó y, bueno, consiguió. Las vacunas mayormente quedaron en Europa y no fueron más a Gran Bretaña, por ejemplo, no fueron a Australia. Países como India está haciendo prácticamente lo mismo, diciendo, bueno, lo siento, pero si no tenemos gente para trabajar no va a haber nadie que haga las vacunas, porque si está todo el mundo contagiado, pensemos que India tiene
tuvo 1 millón de casos en 3 días. Ahora, 1 millón de casos en 3 días. Se lo pregunto a los tres, si querés, Josefina, arrancá vos. Digo, como punto de arranque, ¿existe alguna experiencia previa de liberación de patentes que uno pueda tomar como referencia para aplicarlo en el caso del COVID? Josefina. Sí, bueno, justamente nosotros tomamos, bueno, hay algunas experiencias, son muy pocas, porque también ante la Organización Mundial de Comercio esta situación de suspensión de patentes se dice que solo se puede hacer en circunstancias excepcionales. Entonces, bueno, esto es una circunstancia excepcional y bueno, acá tenemos un dato muy importante. Cuando la epidemia del VIH-Sida estalló en la década de 1980, los antirretrovirales que salvaron tantas vidas se desarrollaron de manera muy rápida, pero pasó una década hasta que estuvieran disponibles en el África subsahariana. Esto tuvo consecuencias con la muerte de millones de vidas y bueno, y finalmente cuando se permite, o sea, se derogan las patentes y se permite fabricar genéricos de estos medicamentos, se salvaron millones de vidas. Creo que si no lo hacemos vamos a llegar muy tarde. Ahora, Pablo Caruso, vos tenías información de quiénes son los que se oponen a este tipo de cosas, como por ejemplo liberar las patentes. Bueno, efectivamente, en principio y de manera muy fuerte, la Unión Europea, el Reino Unido y también los Estados Unidos, con esa salvedad que hay un sector de la política que está a la expectativa de qué puede decir el presidente de los Estados Unidos sobre este tema. Pero interesante porque son los territorios donde efectivamente residen las grandes industrias farmacéuticas que elaboran o que hicieron la elaboración de estas vacunas. Pero lo interesante es quiénes la piden, y ahora van a ver por qué les digo. La pide la Organización Mundial de la Salud, lo pide la UNESCO, lo pide UNICEF, organismos incluso de Naciones Unidas, además de Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, India, Sudáfrica, como también se comentó, y hace poco la Unión Africana. Lo interesante es que son organismos internacionales que han regido después de la Segunda Guerra Mundial las relaciones entre los países, pero acá están de florero porque se trata en definitiva de cuestionar el sistema general en donde se desarrolla el modelo capitalista. Total. Ahora, Miriam, están de florero siempre las organizaciones internacionales. Ahora, ¿por qué no es un reclamo de todos? ¿Qué es lo que está fallando que no sea un reclamo de todos? Que haya igualdad en el acceso a las vacunas. Déjame meter lo que dijo Pablo. ¿Qué tiene que ver el capitalismo en esto? No, tiene que ver todo. Eso es el mecanismo irracional con el que se maneja siempre. Lo que pasa es que, como decía al principio, en este caso es atroz. No podemos permitirlo un minuto más. Nosotros todo esto que estamos comentando acá, incluso lo presentamos en forma de proyecto en el Congreso de la Nación con mis compañeros diputados del Frente de Izquierda para que se discuta. ¿Y los otros partidos, de nuevo? Porque yo sé que ustedes desde la izquierda están Médicos Sin Fronteras que están haciendo una campaña, obviamente los médicos, los científicos, pero después no escuchás a nadie. Uno, evidentemente, que tiene que ver que para poder plantear una cosa de este tipo tenés que ser libre de cualquier tipo de condicionamiento económico. Los laboratorios son uno de los grandes sostenes de los partidos mayoritarios de las campañas electorales. Por eso es otro rubro, pero cuando discutamos elecciones vamos a tener que discutir. Y piezas clave en golpes de Estado en nuestra región, ¿no? Bueno, no, pero es importante entender de dónde sale. De dónde sale. Bueno, y el segundo elemento financian la campaña abiertamente. Además están en los listados de aportantes de campaña. Pueden ver. Entonces, por lo otro que decía Resnick, me parece importantísimo, por lo de la transferencia de tecnología y demás, obviamente es como dice él, pero Argentina, que es donde estamos discutiendo ahora, estamos un pasito más adelante, porque acá AstraZeneca estuvo produciendo vacunas, ahora Richmond va a envasar y fraccionar en Argentina las que manden desde Rusia. Entonces Argentina hoy tendría que estar siendo líder en la región, no digo solo para Argentina, para producir para Argentina, para los países que nos rodean como Chile, Brasil, que también está en una situación muy grave. Y creo que es urgente que eso se discuta, no se puede explicar ¿por qué el Congreso de la Nación, por qué los ámbitos de debate político no se está discutiendo eso? ¿Es la única medida la vacuna? No, nosotros creemos que tiene que haber un plan integral que incluya medidas sanitarias, medidas económicas, porque ustedes saben que no hay quédate en casa, no hay manera de cortar la circulación si la gente tiene que salir a buscar trabajo. 42% de pobreza. Claro, tiene que salir a hacer una changa, eso ya sabemos. Entonces, Estados Unidos dice que hay que bajar el gasto social a través del Fondo Monetario, por eso no hay IFE para este año, porque se acepta lo que el Fondo Monetario pide. Por ahora, eso Estados Unidos dice eso, pero por otro lado Biden está haciendo algo muy interesante que acá en la Argentina no pasa. Es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, lo que está haciendo Biden. No, por un lado impone reducir el gasto social en Argentina, por eso estamos en esa situación de pobreza tan crítica y sin medidas económicas acordes a la situación que implicarían cortar la circulación en serio. Para cortar la circulación necesitas medidas económicas, un IFE acorde a las necesidades para pequeños comerciantes y demás. Y por el otro lado,
Estados Unidos acapara vacunas, pero a vos te hace exportar todo lo que producís en Argentina. Entonces estamos en una situación terrible y creo que es hora que esta discusión que empezó a dar la izquierda, como bien decís vos, Cata, se establezca en el país. Me parecen muy bien estos debates y que todos empujemos para imponer esto, porque vamos a tener que hacer mucha fuerza. Bien, Eli tenía un informe, ¿no? Sí, teníamos más placas un poco para mostrar esta desigualdad de acceso a la vacuna, que es lo que está marcando este debate tan importante, porque hablábamos de los que acceden a las vacunas. Bueno, hay un 20% de los países, una quinta parte de los países del mundo que no va a recibir vacunas este año. Eso es un montón, 20% hasta 2022. No va a tener vacunas, exactamente. O sea, en todo este año no van a recibir vacunas. Tener vacunas. Y además en los países más ricos se coloca una vacuna cada 20 segundos. Ahora seguir leyendo estas placas, pero después quiero que Resnick nos explique si eso no es contraproducente para los países desarrollados también, que nos llegue a tiempo la vacuna a todos. Seguí, Eli. Y en los pobres, apenas 1 de cada 10 personas va a recibirla este año. 1 de cada 10 contra países desarrollados que colocan una vacuna cada 10 segundos. Claro, impresionante, ¿no? Le preguntamos, ahí está, le preguntamos a Ernesto sobre esto, hacemos un pequeño paréntesis. Ernesto, bueno, decía Cata, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto para tratar de combatir esta pandemia? Bueno, por supuesto es un tema fundamental y es uno de los motivos por el cual varios grupos piden o exigen que se manden vacunas al mundo, porque no termina la pandemia hasta que se termine en todos lados. Tenemos el grave problema ahora de las variantes, o sea, estas mutaciones en el virus que podrían hacer que las vacunas dejen de funcionar. Con lo cual, aún los países que se vacunen en toda la población, Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, si en Brasil o en África o donde sea que la pandemia no termina, el virus muta y cambia a un modo tal que la vacuna no lo combate, el virus vuelve. Así que tenemos una pandemia de vuelta en 1 año o menos o más, pero tendremos una pandemia de vuelta si no se acaba este virus en todo el mundo relativamente rápido. Ahora, Ernesto, te hago una pregunta a lo Mafalda, pero entonces, ¿por qué no pasa eso? En Estados Unidos ya tienen excedente de vacunas. En algunos centros tienen que desacelerar la vacunación porque ya están cumpliendo con sus objetivos. ¿Por qué no pasa eso si es contraproducente para las poblaciones de los propios países que tienen excedente? Bueno, yo creo que en unas semanas va a haber un poco de liberación de vacunas de Estados Unidos al mundo, por lo menos las de AstraZeneca, por lo menos las que no usa. Pero sí, es verdad, bueno, es el cortoplacismo del capitalismo, como diría Miriam. Bueno, mirar la posible, tener la vacuna y solamente soltarla al que la compre más cara, en lugar de pensar en el futuro de la pandemia. Se piensa que con tener vacunado a todo Estados Unidos o toda Argentina alcanza, y ciertamente no alcanza. Bueno, fíjate lo que dice un congresista de los Estados Unidos que integra el Comité de Crisis de Coronavirus en el Congreso de Estados Unidos, que dijo que a los países más afectados, como India y Argentina, se les podría proveer las dosis sobrantes de la vacuna AstraZeneca, ¿no? El remanente, ¿no? Somos como el lugar donde llega el remanente, las sobras de lo que llega a Estados Unidos. Ya de alguna manera se está debatiendo en esto, pero me gustaría saber, se lo pregunto a Josefina, ¿cuál es el argumento público de los laboratorios, de las farmacéuticas, para no liberar las patentes? ¿Qué es lo que ellos dicen para no liberar las patentes? Bueno, en realidad justamente lo que dicen es que ellos invirtieron, que realmente sentaría un precedente como negativo para futuros, para futuras patentes, digamos, para futuros adelantos para en futuros la negocios ciencia. Sería, ¿no? Bueno, sí, pero no lo dicen de ese modo. Entonces, realmente son los mitos, digamos, que siempre desde Médicos Sin Fronteras tratamos de derribar, porque no solamente en esta pandemia, sino en nuestros años de historia vimos cómo opera la industria farmacéutica, y es una industria que, son empresas y quieren maximizar ganancias. Es por eso que los estados, sobre todo en una pandemia, en una circunstancia tan excepcional, se tienen que meter y tienen que cambiar, digamos,
cambiar la historia, diría yo, cambiar la manera de hacer las cosas y también, y de nuevo, y en esto voy con Ernesto, si no es por solidaridad global que no está pasando, al menos que lo hagan de una manera utilitaria. Claro, por realmente pragmatismo. hay un riesgo que si estas variantes siguen mutando, esta pandemia no se va a terminar para nadie. A ver, Eli, vos tenías información de cuántas vacunas se pueden llegar a producir si se liberan las patentes. Bueno, actualmente se producen 12 millones de dosis por día, pero según las entidades, organizaciones en realidad que asesoraron la conformación de COVAX, sin las patentes se podrían llegar a fabricar 60 millones de dosis por día, lo cual 4 veces prácticamente es lo que actualmente o sea, se acaba el problema. Hay un dato que no hay que dejar pasar, porque este argumento que nos contaba Josefina, ya lo escuchamos en otros rubros. Si creemos que el problema es puntualmente el tema pandemia o salud, estamos en problemas. El hecho de que cuando el Estado interviene y regula, los privados no quieren invertir, lo escuchamos en todas las áreas. Vivimos con 42% de pobreza y estamos discutiendo el margen de ganancia de las empresas alimentarias. Es exactamente lo mismo. Vamos a decirlo es el Estado versus las corporaciones. Vamos a decirlo de otra manera. Hay un dato muy Podemos decir que todos nuestros padres podrían estar vacunados en este momento. Es tremendo. Y es mentiroso que las farmacéuticas pierdan su inversión. AstraZeneca se desarrolló absolutamente, que fabricó la vacuna junto con Oxford, fabricó absolutamente y se desarrolló toda su investigación con fondos del Estado británico. No hubo aporte ahí de la farmacéutica. Pero siempre la plata es de todos y de todas. No existe la plata privada, porque incluso en el otro ejemplo que yo les decía, piénsenlo en términos de los alimentos, y es lo mismo. Las empresas se financian en función de la plata que tiene el bolsillo de la gente y puede comprar. No existe la plata privada y la plata pública, y mucho menos en estos temas. No, tenés Acá toda la la discusión razón, es el margen de ganancia de las corporaciones, y cuando se meten los estados, sale el mismo versito de siempre. Nunca nadie va a querer invertir, no es negocio, entonces no se va a desarrollar. Está bien que le caigamos a los laboratorios, las farmacéuticas. También una complicidad de sectores de la política que están atados de pies y manos porque financian las campañas políticas. Bueno, el gobierno argentino Esto nos fijó posición sobre la liberación de las vacunas, ¿no? No lo dijo. No. No dijo nada. Y el gobierno de Brasil, por ejemplo, está en contra. El gobierno de Brasil está en contra, pero bueno, en la Argentina también la oposición de derecha, recordarán ustedes las barbaridades que dijo Carrió. Después parece que vio 3 capítulos de la doctora Juguetes y ahora dice exactamente lo contrario, con la misma cara tan dura que antes decía que las vacunas te envenenaban. Pero creo que categóricamente es eso. Hay un lobby general por la presión, pero también cuando se discute el financiamiento de las campañas y la izquierda dice que las campañas electorales deben ser financiadas enteramente por el Estado para que no haya condicionamientos, mira, nunca se aplica tanto como en este caso. Vos mirás los nombres de los aportantes, es categóricamente así. Hoy no se entiende por qué Argentina, después del incumplimiento contractual que hubo, por el cual no solo se fueron todas las vacunas que se hicieron en Garín, 44 millones de dosis, se fueron y no volvió nada a la Argentina. Nunca llegaron. Claro, nunca. Sino que no se cumplió con lo que el Estado argentino ya pagó. Hoy están dadas todas las condiciones, incluso legales, para que el Estado declare de utilidad pública ese laboratorio y que se ponga a producir vacunas para la Argentina. Nosotros venimos insistiendo con eso, que hay que unificar el sistema de salud público y privado para que no pase esto, que hay que andar buscando una cama, provincia, capital, nos parece que es una barbaridad. Pero Miriam, entiendo que no puede el Estado producir, en la Argentina no se puede producir el proceso productivo completo de la vacuna, no se puede realizar. Resnick lo explicó muy bien. Y el problema es de insumos, a nivel internacional. Ahora, quiero escuchar a Resnick. Lo explicó muy bien, que si se aplican en la Argentina se podía. Vamos a preguntarle a Resnick, ya que es el que dice que puede explicar esta situación. Te escuchamos, Ernesto. Si se puede, bueno, claramente Map Science y ahora Richmond la pueden hacer. Exactamente, si Richmond va a hacer eso. ¿Todo el proceso, Ernesto? Lo que no se puede hacer es... ¿Cómo? ¿Todo el proceso? Bueno, una vez que, por eso insistía con la transferencia de tecnología, una vez que te transfieren... La producción de vacunas es producción de material biológico. Lo que necesitas es la mezcla inicial. Y después lo que necesitas son gigantescos bioreactores.
Estas dos compañías tienen bioreactores, no tienen los bioreactores de 20.000 litros que se usan en otro lado, pero la población argentina no necesita tanto tampoco. Está bien, pero por eso digo, no es que el Estado argentino no termina de decidir querer producir las vacunas, es una situación más compleja que esa. Digo porque si no... No, es complejo, pero Argentina tiene la capacidad de producir en una planta y ahora se demostró que Richmond Sí, va Miriam, a envasar en la también otra. es cierto que el laboratorio Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires no tenía paga la factura de gas. Eso es una barbaridad. Bueno. Y que el Estado argentino en esta pandemia haya aportado $100.000 el valor de un monoambiente o de un dos ambientes, Vamos a darlo como vuelta. denuncian del CONICET también. Vamos a darlo vuelta, Pablo. Si tuviese la capacidad, ¿tendría la decisión política? Es la discusión sobre la producción pública de Pero vos medicamentos. escuchaste a alguien... Ahora, vos tenés que hacerlo a una velocidad... ¿Vos escuchaste a alguien decir que hay decisión política de hacer eso? De avanzar en la producción pública de medicamentos, sí. El Ministerio de Salud lo tiene en carpeta. Ahora, ¿llegás a tiempo? Como decía Resnick, ¿llegás a tiempo para poder atajar la situación ahora? No. Ahora, cuando quisieron hacerlo en la provincia de Buenos Aires, encontraron, insisto, que la boleta de gas no estaban pagas, no funcionaba el laboratorio Tomás Perón. Yo no encuentro esa decisión política. Te lo digo sinceramente, no lo escuché, ¿eh? No lo escuché. Yo no encuentro esa decisión política. Y me encantaría que esté esa decisión política, la avalaría. Pero yo no la escucho, te lo digo sinceramente. Discutámoslo, nosotros presentamos proyectos. ¿Por qué no se discute en el Congreso? ¿No sería el lugar donde se debería... ¿Por qué no se discute en el Congreso? Y bueno, ese es un gran tema. Presentamos no solo por el tema de patentes, para que se instruya al Poder Ejecutivo, para que termine con esas ataduras comerciales que hacen que no se liberen las patentes, que no podamos tener las patentes, y por el otro lado, para que se declare de utilidad pública el laboratorio ubicado en Garín, que es este famoso de Sigman, que es donde se producen las dosis que se van al exterior. No entiendo por qué están discutiendo las pasos, pero sí, hasta las pasos no están discutiendo. Yo entiendo, las vacunas no llegan. Por fuera de esto. ¿Por qué estamos discutiendo la presencialidad en la escuela por fuera de esto? Por ejemplo, cómo vacunamos a todo el personal docente. O sea, se agarra de un tema, de ese tema se hace una guerra de bolsillo particular donde parece que ahí se da la batalla final y en realidad lo que falta es una visión más uso privado de la justicia y de las luchas y los debates aparte, públicos. ¿por qué el Estado argentino no pide o no investiga por qué AstraZeneca no puede terminar de fabricar o de envasar la vacuna acá cuando ahora justamente Richmond lo que va a hacer va a envasar el reactivo que viene de... No es tan fácil, no es apretar un botón tampoco, ¿no? Pero nadie la vacuna van afuera. Nadie dice eso. Las vacunas van afuera porque la vacuna van afuera porque se envasan afuera si fue el acuerdo. No, pero acá Richmond va a envasar... No es que se van afuera porque el gobierno las regala porque regala soberanía. No es esa la discusión. Pero no estamos discutiendo soberanía o no soberanía. Parece que lo único que faltar es voluntad política. Me parece que el acuerdo en este caso no es eso. Bueno, falta voluntad política, pero categóricamente, porque los elementos científicos, no soy yo la que los expliqué, los explicaron ellos. El conocimiento está, la capacidad está, es una decisión política. Ahora es una decisión política. Abriste una pequeña ventanita que tiene que ver con las escuelas. Gran debate toda la semana pasada en la Argentina por las escuelas. Le quiero preguntar a Josefina primero y a Ernesto después respecto a qué piensan ellos sobre la presencialidad en las escuelas en estos momentos con estos números en la Argentina. Con respecto a Médicos Sin Fronteras, creo que es importante decirles que como acá en Argentina no tenemos operaciones, no estamos directamente implicados en lo que es la presencialidad o no en las escuelas, pero creemos que solamente con la vacuna no alcanza en este ritmo de vacunación y tienen que mantenerse medidas de distanciamiento que realmente sea lógico hasta llegar a una cierta inmunidad donde se pueda empezar a abrir un poquito más. Esa es nuestra opinión a nivel general, pero realmente a nivel de la presencialidad o no en las escuelas no es nuestro tema y no me quiero poner a opinar de temas sobre lo que no estamos tan informados. Le pregunto a Ernesto entonces. Sí, bueno, ciertamente es un tema conflictivo, ¿no? Hay prioridades en disputa. La necesidad de los chicos de ir a la escuela es innegable, todos lo queremos. La circulación del virus es innegable. ¿Qué se puede hacer con eso? Yo miraría lo que hace el resto del mundo y la verdad es que en estos momentos no hay lugar en el mundo que con los números de circulación del virus de la AMBA tengan las escuelas abiertas, pero ni cerca, ¿no? Porque creo que la ciencia del virus, la ciencia de la epidemiología, de cómo impacta la circulación del virus en las escuelas, los chicos los llevan a las casas, esa ciencia está bastante saldada, está muy conocida, hay montones de papers mostrándolo, y por eso en todo el mundo se toman las decisiones que se toman.
En la Argentina parece que hay por lo menos un grupo político que decide que o cree que la ciudad de Buenos Aires es única, donde los bares no contagian, las escuelas no contagian, nadie se contagia, pero tenés miles de contagios cada día. Ahora, más allá de la discusión, digamos, entre la ciudad, la provincia y nación por abrir o no las escuelas, Miriam, vos decías antes, esta discusión no estaría si estuviéramos discutiendo, por ejemplo, liberar patentes, producir la vacuna, que haya igualdad en el acceso a las vacunas. Yo creo que no se puede discutir de manera aislada. Coincido con los datos que da Resnick. Obviamente, en todas nuestras casas nos pasó esta semana de estar debatiendo van o no a la escuela, y en el caso de mi hija no fue porque tuvieron que aislar los 2 grados, el A y el B, porque en los 2 había contagio. Entonces, la realidad va un paso más adelante de la Reta y todo su grupo, que nos quieren convencer. A mí me da la sensación, sí, Miriam, que la realidad se les cayó encima. Fíjate lo que dijo Quirós hoy, después de plantear una resistencia a la posibilidad de dar marcha atrás con las clases presenciales. Dice Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener que decidir bajar la circulación pública si no bajan los casos. Bueno, igual no está hablando de las escuelas ahí, Quirós. Bueno, me parece que está divisando una situación que se les viene encima, si no toman medidas económicas? Por eso, discutir la escuela por fuera de qué hace el padre que tiene que salir a trabajar, la madre que tiene que salir a trabajar o buscar un trabajo. Es interesante lo que decís, ¿no? Porque hay bibliotecas en el mundo de las dos cosas, ¿no? De a favor o en contra de la presencialidad de las escuelas, pero hay que mirarlo también en el contexto argentino de la situación socioeconómica. Yo creo que en este momento obviamente hay que cortar la circulación en Argentina. No hay manera con los índices que tenemos. Ahora, pero la propuesta es que vuelvan los IFE, los ATP... ¿Las redes de contención? Para empezar tiene que haber ayuda económica para todos aquellos que puedan quedarse en casa, que tengan un pequeño negocio. ¿Hay margen para eso, Eli? ¿Están pensando en eso? Perdón, porque Eli acá trae información sobre qué planes, qué ayuda económica va a estar el Estado. Bueno, o decisión de utilizar. Yo creo que cuando aumentó la soja en el último año, la verdad que pero con eso no alcanza a financiar. Claramente la decisión es una decisión de política económica y implica tener que emitir. El gobierno necesita emitir para financiar tanto un IFE como un ATP a las características de lo que fue el año pasado. Sí. Mira, la verdad que no, porque por cada peso que se va en salud, que se gasta en salud en la Argentina hoy, el presupuesto nacional, por cada peso se está yendo 1,33 pesos al pago de intereses de la deuda. ¿Y qué haces? ¿No pagás, Miriam? Por ejemplo... Pero vos sabés, Miriam, vos sabés que políticamente es inviable, Miriam. Políticamente es inviable y que la gente en el medio se muere. Pero Miriam, y los chicos tienen pero es fácil decirlo de afuera cuando no tenés la responsabilidad. Bueno, si con esa excusa entonces... Pero sí, vos sabés que no es posible. No hay una correlación de fuerza. Pero no solamente en la Argentina no te da la correlación de fuerza, no te da en el mundo la correlación de fuerza para no pagar la deuda. ¿Cómo no te da en el mundo? ¿Vos te parece que con el fraude que es la deuda macrista, que hasta el propio presidente dijo que era ilegal, no están dadas las condiciones como mínimo para suspender el pago y que se investigue? Pero la plata vino y se usó. Yo opino que no hay que pagarla. Ponele, vos me decís, no, mira, pero vos estás pagando algo, dijiste es ilegal y lo pagas. ¿Cómo puede ser? Te repito, me parece inmoral. A mí también me parece inmoral, Miriam. Pero una cosa es lo que nos parece y otra cosa es lo que se puede gestar. Vos sabés que eso te lleva a una situación muy difícil. Vos dijiste, además del tema de la deuda, vos dijiste el tema de la soja. Y además lo que ha aumentado el valor pero eso es normal bien que aumentar las retenciones. No que reaumentar las retenciones, con lo que está entrando extra, se está pagando la deuda, está Guzmán buscando una negociación en el mundo, no se está pensando. Pero es concreto, no se previó el COVID en el presupuesto de este año, dibujalo como quieras, decime que es fácil. Pero Miriam, ¿cómo lo prevés si no sabés cómo va a impactar? Pero ¿cómo vas a prever algo que no sabés cómo va a impactar? No se sabía que iba a haber El ministro Guzmán fue muy claro. Dijo, este es un presupuesto sin COVID. No lo escondió. Dijo, este es un presupuesto sin COVID. Pero fue horrible, clarísimo y horrible. ¿Pero cómo haces para prever eso? ¿Te parece que no se sabía que iba a haber COVID este año? No lo puedo creer. Sí, pero no en la magnitud y no sabés cómo va a impactar. No sabés en qué magnitud. Pero Miriam, de verdad. ¿Cómo haces para armar un presupuesto? Es algo que eventualmente después en la dinámica se va modificando. Eso lo sabés. Pero vos tenés el diario del lunes acá, porque tenías lo que estaba pasando en Europa. Todo el mundo decía que venía la segunda ola.
Mira, no solamente no tenés la correlación política de los espacios políticos ni en el mundo. Mira, la correlación política se construye. La correlación política se construye. En eso estoy de acuerdo. Para agachar la cabeza siempre hay tiempo. En eso estoy de acuerdo. Explícame por qué. Explícame por qué nunca ganó una elección quienes efectivamente sostienen que no hay que pagar la deuda y hay que desconocer la deuda. Eso es porque no hay consenso ni siquiera en la gente. Escúchame, ¿qué dijo Alberto Fernández en campaña? ¿Dijo lo mismo que dice ahora, que va a pagar hasta el último peso? No, o sacaban solicitadas diciendo que la deuda era ilegal. No. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y efectivamente lo es. Dijo que le iba a bajar pero una cosa es que se... No. A ver, no ganan las campañas diciendo que con la última gota de sangre los argentinos... No dijo eso. Alberto Fernández no dijo eso. Claro, no dijo eso. Por eso ganó. Dijo que lo de Macri era una estafa. Bueno. ¿Pero qué prometió que no la iba a pagar? ¿Prometió que no la iba a pagar? Acaba de hacer una querella. Basta de doble discurso. ¿Qué tiene que ver? Pero no es lo mismo. ¿Pero cómo vas a decir que es ilegal y lo vas a cumplir? Bueno, nada, yo nunca voy a hacer ilegal, pero ordenemos un poquito, Pablo y Miriam, ordenemos un poquito, porque Eli quiere mojar el pancito y no le dejan decir nada. No voy a entrar en la discusión de pagamos la deuda o no, porque no me corresponde, pero sí le voy a responder a Miriam respecto del planteo que ella hace de un nuevo IFE, porque el gobierno no está... Primero lo de la soja, el aumento de la recaudación por la soja. Estamos hablando de 35.000 millones adicionales. A ver, las retenciones a la soja no se pueden subir este año. Ya están en 33%, no se pueden tomar. Las que se pueden subir son las del trigo, las del maíz, que se consumen en el mercado interno, y eso es posible que esa medida se decida para evitar que aumente el precio interno del pollo. A ver, digo, pero los 35.000 millones que puede garantizarnos la soja son el 10% del costo del IFE el año pasado. No digamos cualquier cosa por decir. Hagamos, no digo cualquier cosa. Digo que no solo nos queda siempre agachar la cabeza. No, bueno, claramente hay una decisión que tiene que ver con política económica, y si se decide, bueno, emitimos para financiar un IFE, para financiar un ATP, bueno, pero no digamos que el ingreso de la soja me va a financiar el IFE, porque le estamos mintiendo a la gente. Eso no es genial. Miriam, dije que había una se nos va el tiempo, chicos. Nos tenemos que ir al corte. Pablo, perdón, no hay tiempo. Queremos despedir y agradecerles, por supuesto, a Josefina de Médicos Sin Fronteras y a Ernesto por estar acá. Los convocamos nuevamente porque fue muy interesante, muy enriquecedor este debate, las diferentes miradas y sobre todo la información que han traído. Gracias, Miriam, a vos también por venir a Fuego Amigo. Esperamos que los tres vuelvan pronto a este programa. La verdad que fue muy interesante. Lamentablemente nos tenemos que ir un corte, pero la vamos a seguir. Ya venimos. Bien, bueno, nos tenemos que ir, pero interesante, me parece magnífico que en la TV abierta podamos debatir estos temas que muchas veces están corridos de escena, ¿no? No se debaten por diversos intereses. Por diversos intereses, pero acá lo vamos a seguir, porque les cuento que fuera de cámara siguen debatiendo. Ahí Pablo, Eli, Miriam, es muy interesante. Gracias, Eli, gracias, Pablo, por sus miradas. Se nos va el programa. Mañana nos reencontramos a las 11, acuérdense, a las 11, acá en Canal 9. Buenas noches a todas, a todos. Y a todos. Chau.